Bien, vamos ahora en la sociedad de responsabilidad limitada a aprender un poquito cómo es el tratamiento contable de los aumentos y disminuciones principalmente del capital. Estos aumentos y disminuciones se puede aplicar a empresas también unipersonales de cualquier tipo de sociedad. Solamente que aquí en la SRL lo vamos a tomar en cuenta para aprender un poquito más de esto. Entonces, todos los aumentos y disminuciones de capital por una y otra índole son modificaciones y o aclaraciones complementarias que de alguna manera el organismo que controla estas modificaciones y aclaraciones desde el punto de vista por lo menos legal y financiero es Funda Empresa, ¿no? Que es aquella que nos da la matrícula de comercio, y para la renovación anual de esta matrícula de comercio hace un análisis del estado financiero para ver, por ejemplo, si las utilidades o las pérdidas están pasando más del 50% del capital, y dentro de ello, por ejemplo, nos obliga a hacer alguna modificación al acta constitutiva y obviamente al capital, ya sea un aumento o disminución. Pero estos aumentos y disminuciones también de alguna manera tienen que ver con separaciones de socios o o el ingreso de nuevos socios a la empresa. De ahí que vamos a ver ejercicios sencillitos de lo que significa este tipo de aclaraciones que de alguna manera tienen que ver con el capital. ¿Qué es un aumento de capital? Un aumento de capital es un acto mediante el cual los socios, ¿no?, de la empresa o la empresa reciben inyección de capital, aumenta su capital, siempre con la finalidad de fortalecer la gestión económica de la misma, es decir, tener más disponible, más capital de trabajo, más activos inclusive, ¿para qué? Para de alguna manera desarrollar y apalancar la sociedad. Apalancar significa darle fuerza, en este caso, fuerza financiera a través de un aumento de capital. Obviamente el apalancamiento financiero tiene que ver con también obtener préstamos, ¿no? Es decir, pasivos, préstamos bancarios, préstamos de los propios socios inclusive, pero como pasivos. Pero en este tema vamos a tratar y vamos a tomar en cuenta esos aumentos de capital, ese aumento de la cuenta capital, ese aumento de las cuentas patrimoniales, no de pasivos, sino de cuentas patrimoniales, también con el objeto de fortalecer la gestión, ¿no? En el caso, por ejemplo, BOA, por ejemplo, ¿no? Es una empresa estatal que de alguna manera está ya con riesgo de entrar a quiebra. El Estado boliviano le presta dinero para que de alguna manera apalanque financieramente, compre más aviones, por ejemplo, alquile, pague más honorarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso se contabiliza, por ejemplo, en una cuenta de pasivo. En una empresa también estatal o privada se puede hacer también eso, ¿no? Prestarse del banco y apalancar financieramente a través de un pasivo, una cuenta por pagar al banco si quieren, ¿no? Préstamos bancarios. Pero aquí vamos a tomar en cuenta el aumento de capital o la disminución de capital, cuentas patrimoniales que tiene que ver principalmente con el capital. Entonces eso es un aumento de capital. Los aumentos de capital generalmente tienen que nos obligan a modificar el testimonio de constitución, es decir, si hemos constituido la empresa con un capital de 100, ahora estamos aumentando 100 más, entonces nos obliga a modificar la acta de constitución, donde seguramente vamos a tener un capital de 200, por ejemplo. Y para ello debemos registrar este incremento de capital o aumento de capital en Funda Empresa a través de un testimonio, ¿no? Un testimonio, generalmente un adendum al testimonio de constitución, y registrar esto en Funda Empresa y cumplir con todo lo que es la formalidad desde el punto de vista de la publicación del testimonio de aumento de capital. El marco normativo para estos aumentos es el artículo 142, artículo 201, 209, 343 y 350 del Código de Comercio, además de las resoluciones administrativas del Servicio de Empresas 20504 del año 2004, el circular del Servicio de la Superintendencia de Empresas 27 del quebrado 2005, y además la resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo, Producción y Empresa, además de otras normativas que saca en este caso Funda Empresa. ¿Qué es una disminución de capital?
La disminución de capital tiene la finalidad de adecuar la capacidad económica, ¿no? Es decir, un socio se va, nuestra capacidad económica ya no es de un capital de 100, sino digamos de 80, porque el socio se está yendo con un capital de 20. O en algún caso, nuestras pérdidas acumuladas son más del 50% del capital, lo cual no es correcto, estamos perdiendo la mitad de nuestro capital. Entonces el adecuar, el consumir, el absorber estas pérdidas con capital es adecuación de la capacidad económica. Dentro de esto existen muchas formas de disminución de capital, por ejemplo las disminuciones por salida de socios, las disminuciones por absorción de pérdidas, disminución por pérdida de activos, etcétera, ¿no? También el ordenamiento legal son el artículo 142 y el artículo 204 del Código de Comercio. Y también las resoluciones administrativas de la Superintendencia de Empresas y el Ministerio de Desarrollo y Producción, ¿no? Dentro de ello, entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte práctica del ejercicio.